gracias al Señor por permitirnos el privilegio de estar hoy aquí juntos y vamos a tener una palabra que va a ministrar nuestras vidas de una manera muy especial. Acabamos de celebrar Navidad, estamos prontos a iniciar un nuevo año y la idea es que la historia de Jesús no es solamente una historia acerca de una fiesta, es acerca de una historia del reino. Y quisiera que retomáramos un poquito este tema y lo primero es recordemos algo, al mundo al que Jesús llegó. No fue una noche silenciosa ni una noche de paz como lo cantamos muchas veces. Jesús no nació en un mundo ordenado, nació en un mundo roto. Y es muy particular cuando leemos en las escrituras, cuando leemos en el libro de Mateo y Lucas, que son los libros que nos cuentan esta historia que menciona y en los días de Herodes. Es muy particular porque nosotros vemos esto y uno dice, ¿qué relevancia tiene esto? Y para nosotros colocarlo dentro de un contexto, necesitamos entender que en los días de Herodes había caos, había opresión, había ruido en la tierra, silencio y hambruna espiritual, no el silencio de la noche. Recordemos que el día que Jesús nació y durante esa época se proclamó un censo alrededor de todo Israel. Y la idea es que ese censo hacía que las personas tuvieran que ir a su ciudad de origen. Entonces estaban las personas moviéndose, estaban las personas buscando dónde quedarse para poder participar de este censo. Entonces no fue una noche silenciosa en cuanto a que no había bulla ni nada, ni una noche de paz, porque cuando miramos en los días de Herodes, es mirar que era un gobierno de opresión, un gobierno en el que los impuestos eran altos, un gobierno de rechazo, un gobierno en el que el rey que estaba siendo establecido no era el rey que le correspondía a Israel, sino que había sido puesto por el Imperio Romano. Y esto es algo muy importante que nosotros entendamos, porque muchas veces creo que la idea del pesebre nos ha limitado lo que realmente fue la historia del nacimiento de Jesús. Muchas de las cosas que vemos allí todavía es lo que se queda en nuestra imagen, entonces creemos que todo hermoso y lindo alrededor de ese nacimiento, pero en realidad fue un momento súper significativo desde el nivel de gobierno del cielo en la tierra, pero lo que se vivía en la tierra era caos. Lo que se vivía en Jerusalén, en Israel, en Judea, era caos. No era lo que Dios quería ni lo que había establecido. Y lo podemos incluso asimilar a lo que había pasado al principio de la creación, cuando dice que la Biblia que había caos y que la tierra estaba desordenada y vacía. Así estaba la tierra en el tiempo de Jesús, estaba vacía. De hecho, Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas. Antes de la profecía del profeta Isaías acerca del nacimiento de Jesús, habló de el pueblo que andaba en tinieblas. Era un mundo que funcionaba, pero sin Dios. Y cuando hablamos de funcionaba, era un mundo en el que había comercio, en el que había actividad, en el que había una religión, en el que había estructuras políticas. Pero necesitamos entender algo. Sin Dios hay actividad, pero sin dirección. Hay religión, pero sin su presencia. Y hay estructuras de poder, pero sin justicia. Y quiero que traigamos todo eso a nuestras vidas. Estamos nosotros quizás en tinieblas y en oscuridad, porque ese era el mundo al que Jesús llegó. Ese fue el mundo en el que Jesús nació. En Lucas 1:19 dice, el ángel le respondió, hablando de la historia de Zacarías, yo soy Gabriel y estoy en presencia de Dios. He sido enviado a hablar contigo para comunicarte estas buenas noticias. Algo muy especial acerca de la historia de la Navidad y acerca de todo lo que celebramos es que el ángel vino a declarar ¿qué? Buenas noticias. Y ese es el mensaje del reino, buenas noticias para cada uno de nosotros. Un mensaje que nos libera, un mensaje que nos da poder, un mensaje que nos da autoridad, un mensaje que nos posiciona en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En el caso de Zacarías fue una respuesta a su oración, lo vimos algunos domingos atrás. En el caso de Elizabeth era acerca de tener ese hijo por el que habían orado. En el caso de María era haber sido escogida para ser la madre de Jesús. En el caso de José habló a través de los sueños y dirección. Todo ese espacio de tiempo fueron buenas noticias para cada uno de ellos. Aun cuando, por ejemplo, estaban en medio de opresión, eso era una buena noticia y eso fue lo que el ángel vino a traer, buenas noticias. Es por eso que si nosotros pusiéramos como cuál sería el periódico de ese tiempo, cómo luciría el periódico de esos días, cuando el ángel estuvo anunciando, cuando Jesús nació, luciría quizás como algo como esto, apareció un ángel en el templo, Zacarías no puede hablar, luego Zacarías a los 9 meses pudo hablar, Ana dio gracias a Dios, Simeón vio al Cristo, el ángel también apareció a los pastores. Todas estas fueron buenas noticias alrededor del nacimiento de Jesús, pero necesitamos entender algo, esa luz vino
en medio de tinieblas, en medio de caos, en medio de un silencio que había en ese momento. Habían pasado 400 años desde la última profecía que Dios había traído a través de un profeta, 400 años de silencio, un gobierno opresor, pero esta luz alumbró en medio de esas tinieblas. Dice en Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esas son las buenas nuevas que celebramos hoy. Que cuando nuestras vidas quizás se han sentido en tinieblas, en oscuridad, la luz de Cristo alumbra nuestras vidas. La luz de la palabra nos da dirección. La luz de la palabra trae a nosotros buenas nuevas de salvación, que en ocasiones pueden sonar como algo que nos confronta, como un cambio de gobierno, porque quizás pensamos que era nuestra manera y no la manera de Dios. Pero lo importante aquí es que sepamos que cuando hay oscuridad, la luz de Cristo viene y resplandece sobre nosotros. Es por eso que el título de este mensaje es Nació en medio de la oscuridad. ¿Por qué vivir en Cristo lo cambia todo? Jesús nació en medio de ese momento de oscuridad para el pueblo de Israel. Jesús nació en medio de ese silencio. Jesús nació en medio de lo que en ese momento para ellos era su realidad, pero que Él vino a transformarla y a cambiarla. Y hay algo muy importante en este mensaje y es que cada uno de nosotros hoy podemos colocar nuestras vidas a la luz de esta historia. Y cuando digo a la luz de esta historia es, ¿dónde estás viviendo tú hoy? ¿Qué oscuridad quizás hay alrededor de tu vida o en tu vida? ¿Jesús realmente nació en tu vida? Porque cuando Jesús nace en nuestras vidas hay un cambio absoluto que ocurre. Ese fue uno de los días más especiales del cielo y uno de los días más significativos en la tierra, que el Verbo se hubiese hecho carne y habitara en medio de nosotros, que aquel que dio vida a la creación, que aquel que dio vida al universo, que aquel que estaba sentado en el trono, vino y descendió a nuestras vidas, vino y descendió a la tierra para traer salvación a nosotros. Y hoy Jesús quiere hacer eso en tu vida, en tu hogar, que donde hay confusión venga su luz y alumbre. Y cuando vemos esto, quizás tenemos que definir primero qué es la oscuridad, porque la oscuridad básicamente es esa vida sin Jesús. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando nosotros vemos este versículo, necesitamos entender qué es lo que significa oscuridad. Y estudiando la palabra oscuridad en el griego, en el hebreo y en el arameo, que son los lenguajes originales en los que fueron escritos la Biblia, vemos que oscuridad hace referencia a ignorancia, a engaño, a separación y confusión. Cuando la oscuridad está, esto es lo que habita. La pregunta es, ¿cómo se siente tu vida hoy? ¿Cómo sientes tu vida el día de hoy? ¿Te sientes que están en confusión, en engaño, en separación de la verdad? Cuando nosotros miramos Juan 3:19 dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaría a alguien más las tinieblas que la luz? ¿Por qué preferiríamos vivir en tinieblas en lugar de venir a la luz? Y aquí quisiera retomar la historia del rey Herodes, porque dice que cuando Herodes escuchó que el rey había nacido, esto lo escuchó tiempo después de que Jesús haya nacido, que fue cuando vinieron los sabios de Oriente. Otra cosa que en el pesebre nos cuentan mal la historia, los tres sabios de Oriente no vinieron el mismo día del nacimiento, eso sucedió después. Entonces cuando ellos vienen y les dicen, venimos a adorar al rey que ha nacido, dice que Herodes tuvo temor. ¿Por qué le daría temor de un bebé? ¿Por qué tendría temor de un bebé? Pero la cosa fue esto, ellos se refirieron a un rey. Ellos se refirieron, vinimos a adorar al rey. La falsa autoridad siempre teme al verdadero rey. En ocasiones, cuando la luz de Cristo alumbra nuestras vidas, cuando la palabra viene y trae confrontación, a veces resistimos esa palabra, a veces resistimos esa verdad, porque quizás no queremos entregar el control realmente de nuestras vidas, porque quizás no queremos realmente soltar el control de lo que hasta ahora creemos que hemos manejado bien o que funciona. Pero recordemos algo, que funcione en nuestra perspectiva no significa que sea lo que Dios quiere para nosotros. A veces hay cosas en nuestras vidas, cómo manejamos nuestras finanzas, cómo manejamos nuestras relaciones, cómo manejamos desacuerdos, cómo manejamos nuestro matrimonio, cómo educamos a nuestros hijos, cómo nos relacionamos aún con Dios, que quizás son cosas que en el pasado funcionaron, pero que tenemos que permitir que la luz de la palabra venga y nos enseñe cuál es la real manera para hacerlo.
Cuando Herodes tuvo temor, era porque estaba viendo que su control, su poder, su autoridad estaba siendo amenazada. ¿Qué partes de nuestras vidas quizás cuando leemos la palabra, cuando venimos delante del Señor, resistimos y resistimos a que haya un rey, que no somos nosotros, sino que es el rey Jesús? Jesús vino para consolarnos, pero su verdad en ocasiones también nos va a confrontar. Y quizás eso fue lo que le pasó al rey Herodes. Y cuando nosotros miramos esto, necesitamos definir en nuestras vidas qué partes de mi vida aún están viviendo en oscuridad, qué partes de mi vida aún están en tinieblas. Porque la idea es que cuando la luz de Cristo viene y alumbra, es acerca del gobierno que se establece. Y por eso es que en Cristo nosotros hablamos de que somos nueva creación, no una mejor versión de nosotros mismos. Muchas veces las personas hablan y suena muy bien y suena muy bonito como, ay, quiero ser una mejor versión de mí. En realidad nosotros necesitamos entender algo. Nosotros no fuimos hechos una nueva, mejor versión de nosotros. Fuimos hechos nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17 lo dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Miremos que este versículo no dice, les cambiaré su forma de comportar, o los haré una nueva, mejor versión de ustedes. Dice, somos nueva criatura. Es una naturaleza transformada. No es una modificación de comportamiento, no es cómo aprendemos a manejar el pecado, no es cómo hacemos para que las cosas funcionen de una manera desde la identidad del hacer, sino desde una identidad del ser, de que ya somos hijos de Dios, de que ya somos sus hijos. Es una transformación desde nuestra naturaleza, es una transformación de nuestra identidad. Dice la palabra del Señor en Ezequiel que Él nos da un nuevo corazón. Él no dice que reforma nuestro corazón, dice nos da un nuevo corazón. Esto no es acerca de una vida modificada, esto es acerca de una nueva vida en Él. Y cuando hablamos de esa nueva vida es lo que Jesús viene a hacer. Cuando viene su luz, cuando Él nace en medio de nuestra oscuridad, cuando Él trae su luz, es acerca de un nuevo gobierno que se establece en nuestras vidas. Es una nueva posición que tenemos en Él. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es por eso que ya no decimos, es que yo soy súper olvidadiza, es que yo soy torpe, es que yo esto siempre lo he hecho de esta manera y por eso siempre lo seguiré haciendo. Este soy yo, les guste o no les guste. No, ya no vivimos nosotros. Ahora vive Cristo en nosotros. Ahora vive Cristo en cada uno de nosotros. Y eso es lo que significa que nacemos de nuevo. Somos hechos nuevas criaturas, tenemos una nueva naturaleza, participamos de la naturaleza de Dios. Nuestras palabras reflejan lo que Dios dice, nuestros pensamientos reflejan lo que Dios dice. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones son una reflexión de quién es Él. Colosenses 1:13 lo dice de esta manera, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando nosotros miramos esto es acerca de un cambio de gobierno. Lo que les decía al inicio, la Navidad no es solamente acerca de una celebración, no es solo acerca de una historia que contamos a los niños para que reciban un regalo, no, el significado de este tiempo y de esta época es acerca de gobierno. Es un cambio de gobierno. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del gobierno de las tinieblas, del gobierno de Satanás, del gobierno de la confusión, del gobierno de la ignorancia, del gobierno del engaño, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Que Jesús dice que Él es la luz. Él es la luz del mundo. Él es la luz de nuestras vidas. El verbo hecho carne. A ese reino hemos sido trasladados. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cuál es nuestra respuesta a Jesús? Cuando nosotros miramos esta historia, había oscuridad, llega la luz a la tierra, hay personas que prefieren elegir las tinieblas en lugar de la luz porque se sienten confrontados, porque quizás demanda cambios, porque quizás demanda renuncias, porque quizás demanda una nueva estructura de gobierno en sus vidas. Pero cuando nosotros pensamos, ¿cuál es mi respuesta a Jesús? Podemos ver que Herodes quería matarlo. Las personas que estaban en el lugar donde él nació lo ignoraron porque ninguno de ellos fue a adorarlo. Pero los pastores fueron y le adoraron.
Después de que escucharon a los ángeles, de que escucharon la instrucción y que encontraron al niño, dice que fueron y le adoraron. ¿Cuál es hoy tu respuesta a Jesús? ¿Cuál es tu respuesta a la palabra? ¿Cuál es tu respuesta a cada instrucción que Dios te da? ¿Cuál es tu respuesta al gobierno del cielo? ¿Está tu vida hoy alineada a lo que Dios establece? ¿Está tu vida hoy alineada a las promesas de Dios, a las instrucciones de Dios para tus finanzas, para tu matrimonio, para tus hijos, para la manera en que resuelves dificultades, para tu salud? Cada una de estas cosas son cosas prácticas. Eso no es algo simplemente que sí, yo le dije sí a Jesús. No es acerca de, le estoy diciendo sí a Él en mi día a día. La palabra de Dios no simplemente dice que encontremos la luz, sino que caminemos en la luz. La palabra del Señor no simplemente dice en el Espíritu, sino que caminemos en el Espíritu. Necesitamos entender algo. Lo que es engendrado de la carne, carne es; lo que es engendrado del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da una nueva naturaleza. Somos engendrados de Él, nuestras motivaciones cambian, nuestros deseos cambian, pero hay algo que sucede en nuestras vidas y es la respuesta diaria que damos a Jesús, la respuesta diaria que damos al reino, la respuesta diaria que damos al gobierno. Dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esa fue una de las respuestas que tuvo Jesús. Pero en Juan 1:12-13 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es lo que dice? A los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Los que le recibieron significa que lo recibimos no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor y creemos en su nombre. Pero no es acerca de decir, sí, yo creo en Dios. No es lo que dicen solamente nuestras palabras, es lo que nuestras actitudes, nuestro día a día dicen, es lo que nuestras acciones manifiestan, es lo que nuestro día a día manifiesta. ¿Cómo es cada hombre con su esposa? ¿Cómo somos las esposas con nuestro esposo? ¿Cómo somos hacia nuestros hijos? ¿Cómo somos hacia nuestra comunidad? ¿Qué tan generosos somos? ¿Perdonamos fácilmente? ¿Pedimos perdón cuando nos equivocamos? Recibir a Jesús es recibir su gobierno. Recibir a Jesús es alinearnos a lo que Dios establece para cada uno de nosotros. Cuando nosotros miramos este versículo, cuando nosotros miramos la diferencia que hay aquí tan marcada, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Recibirlo es acerca de recibir su gobierno. Y eso es algo que quiero que quede súper claro en esta mañana. No es solamente ir a la iglesia, no es solamente estar aquí sentado escuchando este mensaje, no es solamente acerca de cargar una Biblia o de tomar nota, es acerca de que nuestras vidas se alineen, de que nuestras motivaciones se alineen, de que la manera en que nos comportamos, en que hacemos negocios, en que manejamos nuestras vidas, en que nos alimentamos, en que descansamos, se alineen a lo que el reino establece. Y esto es algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros porque es lo que va a marcar la diferencia de si estamos en la oscuridad o estamos en la luz. Jesús nació en medio de la oscuridad. Tu situación hoy en día a Él no lo asombra, no lo como que, ay, ¿qué es esto tan horrible? Yo no soy capaz de entrar aquí. No. Nuestra situación actual no es algo que hace que Jesús no llegue a nuestras vidas. Al contrario, donde hay oscuridad, la luz resplandece. Donde hay oscuridad, dice que somos trasladados al reino de su amado Hijo. Somos trasladados a Él, pero eso significa un cambio de gobierno, que cada uno de nosotros día a día tomamos esa decisión de vestirnos de ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La pregunta entonces es, ¿quién gobierna en tu corazón hoy? ¿Quién gobierna en tu corazón? ¿Quién realmente es el rey en tu corazón? ¿Está esa silla ocupada por Cristo Jesús? ¿Está quizás vacía? Quizás te sentaste tú ahí, quizás volvieron las tinieblas. Si nunca has recibido a Jesús en tu corazón, el gobierno no es el gobierno de Dios ni el gobierno de Jesús. Recordemos algo, no es solamente acerca de sonar bien y decir cosas lindas, es acerca de lo que nuestras actitudes y nuestro comportamiento demuestra. Tu vida demuestra quién gobierna en tu corazón. La palabra del Señor es clara y dice, por sus frutos los conoceréis. Los frutos de tu vida muestran quién gobierna hoy en tu corazón. Algún día quizás lo recibiste a Él. Algún día quizás hiciste esa oración.
Algún día quizás dijiste, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, pero la pregunta ¿es día a día esa la decisión que estás tomando? ¿Es día a día esa la vida que tú muestras? No es una historia de Navidad lo que hablamos de Jesús, es una decisión de gobierno. Todo esto es un tema de gobierno. No es acerca de un pesebre, es acerca del gobierno de Dios retomando en la tierra. Es acerca de que Él vino a tomar la autoridad del enemigo para entregárnosla a nosotros ahora que estamos aquí en la tierra, para que cada uno de nosotros la ejerzcamos en la manera que Él quiere a través de nuestras vidas. Él vino a alumbrar, Él vino a acabar con esa oscuridad, Él vino a traer dirección, Él vino a traer claridad, Él vino a traer vida. No es acerca de un esfuerzo humano, no es acerca de vivir en inseguridad, no es acerca de que tu identidad esté determinada por lo que haces, es acerca de que tu identidad está determinada porque eres hijo de Dios y desde esa identidad y desde esa nueva naturaleza tú operas. Juan 1.5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si nosotros queremos vivir hoy una vida en la que tenemos claridad, en la que tenemos dirección, en la que tenemos un gobierno establecido, hay una promesa muy especial, dice que las tinieblas no prevalecen contra ella. Esa palabra prevalecer es que aun cuando trataron de dominarla, aun cuando trataron de controlarla, aun cuando trataron de opacarla, aun cuando trataron de hacer, no pudieron hacerlo. Y cuando nosotros vivimos en esa luz, cuando nosotros vivimos en Cristo, con nuestros ojos puestos en Él, nuestros ojos puestos en la palabra, nuestras vidas alineadas a Él, las tinieblas no van a prevalecer en contra nuestra. La Biblia no nos promete una vida sin dificultades, sin desacuerdos, sin quizás situaciones difíciles. No, esa no es la promesa. Nos promete que Él estará con nosotros en medio de cada una de esas situaciones. Nos promete que si nos acercamos a Él, si nos rendimos delante de Él, el enemigo huye de nosotros. No significa que nosotros tengamos que perseguir. Él huye de nuestras vidas cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a Él, cuando nosotros rendimos el gobierno a Él, cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a lo que Él dice y no a lo que nosotros queremos. Salmo 27.1 en la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando Él es tu luz, cuando Él es tu salvación, no hay temor. Cuando Él es tu luz, cuando Él es tu fortaleza, no hay por qué temer lo que el enemigo venga a hacer. Y es una vida que vivimos en libertad, es una vida que vivimos en gloria, es una vida que vivimos en Él. Y a veces quizás nos podemos preguntar, bueno, si todo esto es lo que está incluido en esa nueva creación, si todo esto son las promesas de Dios, ¿por qué quizás mi vida todavía está en desesperanza o en opresión? ¿O por qué todavía actúo en la manera que actúo en ira o en enojo o en soberbia? Y el punto aquí es un punto de alineación. Cuando nosotros hablamos de lo que la Biblia promete y lo que les decía ahorita, que igual van a ir dificultades, van a ir dolor, van a haber procesos, el problema no es que exista oposición, el problema es vivir sin un gobierno espiritual. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia hace una distinción muy clara a todos los que le recibieron, y lo dijimos ahorita, como Señor y Salvador. Señor significa el reino de Dios opera donde hay señorío. Y necesitamos tener eso muy claro. El reino de Dios se manifiesta donde Él es rey. Entonces, por eso la pregunta es, ¿quién es el rey en tu corazón? ¿Quién ocupa esa posición realmente en tu vida? El reino es real, pero solo se manifiesta cuando estamos alineados a los propósitos de Dios. Hablamos hace un momento acerca de que hay cosas que quizás funcionen, pero cuando Cristo no está ahí, no hay transformación. A veces quizás tu vida avanza, tienes planes, tienes metas, las logras, estás avanzando. Pero cuando Cristo no está, no hay transformación. Entonces puede que avances, pero a costa de tu descanso, tu salud, tus relaciones. Puede que quizás logres muchas cosas, pero a costa de ¿qué? ¿Qué precio estás pagando en ese avanzar cuando lo haces sin Cristo? Cuando lo hacemos sin Cristo, generalmente estamos sacrificando y pagando un precio muy alto. Nuestra salvación, nuestra paz, nuestra salud, nuestras relaciones. Tú puedes hacer que tu hijo te respete y haga lo que tú digas,
pero lo está haciendo desde el amor y el respeto y la conciencia de que lo hace porque Dios lo establece, porque es lo mejor para él, porque es una promesa que va atada, que es un mandamiento que va atado a una promesa por honra a Dios, o lo hace por temor. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo, pero la motivación de su corazón ser absolutamente diferente. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿realmente la luz de Cristo, Cristo Jesús que es la luz, habita nuestras vidas? No porque la luz no sea lo suficientemente potente. Jesús tiene todo el poder para transformar nuestras vidas, pero la pregunta es, ¿qué tan rendidos estamos cada uno de nosotros a Él, a su señorío, a su gobierno, a lo que Él establece? ¿Están nuestras vidas alineadas a lo que Él ha dicho en su palabra para cada uno de nosotros? ¿Estamos nosotros renovando nuestra mente? ¿Estamos nosotros renovando nuestras maneras? ¿Qué significa renovar nuestra mente? Dios nos da un nuevo corazón. Y la idea es que ahora vivimos desde esa nueva naturaleza. No vivimos desde el esfuerzo humano, sino desde esa nueva naturaleza. Pero tenemos sistemas que quizás habíamos creado anteriormente de cómo operábamos aquí en la tierra. Y renovar nuestra mente significa que ahora aprendemos cómo es el sistema en el reino de los cielos. Aprendemos a perdonar, aprendemos a buscar a Dios, aprendemos a adorarlo a Él, aprendemos a dar gracias, aprendemos qué significa ser una yo de don y aprendemos qué significa para el hombre ser hombre. No es acerca del dominio o control sobre la mujer, de pisotearla, sino que es acerca de una posición de protección, de crear un ambiente para que ella pueda florecer. Y cada una de esas estructuras, cada uno de esos sistemas, en la palabra está establecido qué es lo que debemos de hacer. Entonces, cuando nosotros renovamos nuestra mente, cuando nosotros renovamos nuestra mente a través de la palabra, de nuestra relación con el Espíritu Santo, de nuestra relación con el Padre, cuando nosotros estamos en intimidad con Él, todas esas son maneras en las que nosotros aprendemos a alinearnos al gobierno de los cielos. Porque no funciona que tengamos esta nueva naturaleza y queramos seguir con los sistemas del mundo. Dice que no nos conformemos a este siglo. ¿Qué significa? No hagan las mismas cosas que hacen lo que la cultura establece. Ustedes necesitan aprender ahora su nueva cultura, la cultura en el reino, para que podamos declarar, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y declararlo con confianza y declararlo sabiendo y teniendo esa fe que así es. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en confusión, no andará en engaño, no andará en ignorancia, sino que tendrá la luz de la vida, tendrá la claridad, tendrá la dirección, tendrá la revelación del cielo, se alineará al gobierno del cielo. Aquí la importancia que vamos a entender que es vivir sin Cristo y vivir con Cristo, que es vivir en la luz y vivir sin la luz. Esto no es acerca de ser buenos o malos, derecho, izquierda, no, esto es acerca de vivir en Cristo y vivir sin Cristo. Y cuando nosotros vivimos en Él, todas estas promesas son en Él sí y en Él amén. Muchas veces quizás estamos viviendo desalineados del reino y esperando que las bendiciones del reino lleguen a nuestras vidas. No funciona de esa manera. El reino se manifiesta donde hay señorío y donde hay alineación. Y recordemos eso, esa alineación requiere de cada uno de nosotros rendir nuestra voluntad, conocer lo que la palabra del Señor dice, tener relación con Él, no por nuestras obras, sino porque tenemos una nueva naturaleza y la idea es que aprendemos la nueva manera de operar bajo ese gobierno. Cuando nosotros miramos en la palabra del Señor, y lo que acabamos de decir de que el reino se manifiesta es por alineación. Nosotros necesitamos entender algo. Jesús dijo que aún cosas mayores que las que él había hecho en la tierra haríamos nosotros. Cuando nosotros miramos y hacemos como nos devolvemos, ¿por qué Jesús hizo cosas tan grandes? O sea, ¿cómo hizo? Hay muchas, hay muchas cosas que nosotros vemos a través de los evangelios de lo que Jesús hacía. Tenía comunión con el Padre. Dice que él solamente hacía lo que veía al Padre hacer. Tenía el Espíritu Santo. No respondía desde un ego, desde una ira, respondía desde la inteligencia y la sabiduría del Padre Celestial en él. Cada vez que muchos de los fariseos vinieron a preguntarle algo fue para probarlo, fue para tentarlo. Y si uno ve, Jesús no cayó en ninguna de esas.
pero no tenía que dar una respuesta así, mejor dicho, súper estructurada, no, con dos o tres, una frase los dejaba ya callados, aun cuando estaba en medio del sufrimiento más grande, que fue cuando fue a la cruz, aún en medio de eso, no maldijo a quienes lo maldijeron, no actuó desde la venganza, pudiendo mandar ángeles en esos momentos para que destruyeran todo, decidió obedecer. Y es lo que dice la palabra, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Pagó el precio, pero siempre obedeció al Padre Celestial. Tenía claro cuál era el punto al que quería llegar. Jesús nació en medio de la oscuridad. Y si en tu vida hoy hay áreas donde las tinieblas aún gobiernan, si hay áreas que no le has entregado a Él, Jesús no vino solamente a ser una parte de nuestras vidas. Él vino a habitar. Él vino a tomar el trono. Él vino a gobernar. Porque cuando Él gobierna, se establece el reino de Dios en nuestras vidas y así como es en los cielos, es en nuestras vidas. Yo no puedo decir, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino y que se haga tu voluntad en mi vida como en los cielos si yo no rindo mi voluntad. Hoy es un día y es un llamado para alinearnos al reino de Dios, para alinearnos a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Queremos ver los resultados del reino, pero en ocasiones no estamos alineando nuestras vidas al reino. Si queremos ver esa manifestación del reino de los cielos en toda su gracia, en todo su poderío, la promesa es el mismo que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él también todas las cosas? Es una promesa súper especial. Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Es una promesa súper especial. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todas estas cosas son para aquellos que están alineados al reino. Y ahora estábamos hablando acerca de cómo nosotros nos alineamos. Necesitamos entender algo. Nacimos de nuevo, tenemos un nuevo corazón, tenemos una nueva naturaleza y desde esa nueva naturaleza operamos y vivimos. Eso es lo que hace cuando la luz viene a nuestras vidas. Y hoy quizás tenemos tres personas aquí, aquellos que viven en tinieblas hoy en día y que nunca han conocido la luz. Y si tú hoy has vivido hasta tu vida hasta hoy ha vivido en oscuridad, ha vivido en ignorancia, ha vivido en engaño, ha vivido en confusión, hoy Jesús quiere venir y nacer en tu corazón para que esa luz que Él trae venga y alumbre tu vida y tú puedas alinear tu vida a la vida, al gobierno del reino de los cielos y puedas ver la manifestación del Padre en amor, en gloria. No te digo que no vayan a haber dificultades, no te digo que no vaya a haber dolor, no te digo que no vaya a haber situaciones difíciles, pero sí sé algo, Él estará contigo en medio de cada uno de ellos y sé que saldrás victorioso. Aquellos que viven en oscuridad, quizás aquellos que habiendo conocido la luz, hay áreas de su vida que no han rendido a la voluntad del Padre, hay áreas de sus vidas donde Jesús no es Señor. Y la cosa es esta, Jesús no quiere venir a ser Señor de una partecita de tu corazón y otra no, no. El reino de Dios se establece completo. Él es Señor o no es Señor. Y si quizás hay áreas de tu vida donde tú no has querido rendir tu voluntad, donde crees que tu sabiduría es mejor que la de Dios, donde quizás escuchas lo que dice la palabra el domingo, pero el lunes ya estás actuando de una manera completamente diferente y ni siquiera sientes como que crees que está bien. Ahí hay oscuridad. Y hoy Jesús quiere alumbrar tu vida completamente. Y lo que requiere de ti hoy es rendición, rendición a su voluntad. Y tenemos quienes hoy vivimos en la luz y vivimos en esto y quizás Dios nos está llamando a alinearnos, a ajustarnos, a recalibrar ciertas cosas. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan 15 que Él nos poda, que Él quita esas cositas que no necesitamos más, que ya no funcionan, que no son las que corresponden. Y día a día nos corresponde continuamente caminar en la luz. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En nuestro caminar día a día, la idea es que nosotros involucremos a Dios en nuestro día a día. No es acerca de tomar decisiones y después orar y decirle al Señor que resuelva, no, es antes de tomar nuestras decisiones, las encomendamos a Él, lo involucramos a Él desde el principio, lo involucramos a Él en nuestro día a día, oramos, lo adoramos. Nuestra respuesta a Jesús dice mucho de cada uno de nosotros y nuestra relación con Él. Unos querían matarlo, otros lo ignoraron, otros lo adoraron. La pregunta para ti es, ¿cuál es tu respuesta hoy? ¿Cuál es tu respuesta hoy a ese Jesús que nació en medio de la oscuridad?
Buenas nuevas fueron las que ocurrieron durante esa época. Todo alrededor del nacimiento de Jesús fue absolutamente sobrenatural. Zacarías, Elizabeth, Simeón, Ana, María, José, los pastores. El nacimiento de Jesús estuvo rodeado absolutamente por absoluta sobrenaturalidad, gozo, alegría. Esa fue la luz. Pero todo eso sucedió en medio de un país que estaba viviendo rechazo, opresión, altos impuestos, teniendo un gobierno que no era su propio gobierno, sino que había sido impuesto por otra nación, por Roma, para ellos. Pero en medio de eso nació Jesús. ¿Cuáles son tus tinieblas hoy? Porque hoy Jesús quiere alumbrar en tu vida, pero quiere venir y establecerse para gobernar en tu vida. No simplemente para ser un invitado de vez en cuando, no simplemente para ser alguien que va y viene o que tú llamas cuando tú quieres, cuando quieras te invito, Jesús ven hoy, mañana, no, no, Él quiere venir a habitar. Dice la palabra del Señor, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hizo su tienda, creó su morada en nosotros y dice, y vimos su gloria. Para ver su gloria, Él tiene que venir y morar y habitar en la vida de cada uno de nosotros. Nueva identidad con viejos sistemas no funciona. Por eso es que renovamos nuestra mente con la palabra día a día y con la ayuda del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La transformación en nuestra mente, en nuestra manera de pensar es absolutamente importante y por eso es que leemos la palabra, por eso oramos, por eso adoramos al Señor. La luz que recibimos en cada uno de nosotros, esa autoridad que el Señor nos da a nosotros para ejercerla acá en la tierra, tiene que estar bajo su autoridad. No podemos ejercer autoridad sin estar bajo su autoridad. Y por eso es que vivimos rindiendo nuestras vidas a Él, rindiendo todo lo que tenemos a Él. Nuestras maneras no funcionan. Si tú miras para atrás, tu manera no funciona, pero la de Él es perfecta y sí funciona. ¿Y cómo hacemos para escucharlo? Atendiendo su voz, mirando esa palabra que ya ha sido revelada a través de la Biblia, buscando en esa relación día a día, estando con Él continuamente en esa intimidad con Él, permitiendo que su palabra renueve nuestra manera de pensar. Yo sé que el caminar del día a día de la vida a veces puede traer situaciones que no esperábamos, que no planeábamos, pero aún ahí tenemos una promesa. Dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Y nuestras vidas deben de estar fundamentadas en cada una de esas promesas. Pero si no conocemos las promesas, ¿cómo hacemos? Si no conozco que soy nueva en Él, si no conozco que en Cristo estoy juntamente crucificada y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí, si no conozco que somos más que vencedores en Cristo Jesús, si no conozco que Él me trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el enemigo va a venir y va a decir, este no sabe nada, este le puedo decir que todavía está en tinieblas, que todavía las cosas están mal, que para él nada funciona, que Él va a seguir haciendo las mismas cosas siempre. De ahí la importancia de renovar nuestra mente, de que Jesús esté en el trono de nuestro corazón y que nuestras vidas vivan alineadas a ese nuevo reino, a ese nuevo gobierno que tenemos en Él. El reino de Dios es una realidad espiritual absoluta, pero solo se manifiesta donde Cristo gobierna plenamente. ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿Quién gobernará tu corazón en 2026 y este cierre de 2025? Porque dependiendo de quién gobierna tu corazón, será tu vida. Depende de quién gobierna tu corazón, serán tus resultados. Dios tiene planes maravillosos para ti. Y tu vida puede que funcione. Y cuando digo esto, que avance, que hagas cosas, que logres metas, pero sin Cristo vas a estar pagando un precio muy alto. Y Dios quiere que hoy tu vida esté rendida a Él, que Jesús venga y habite en tu corazón, independiente de la oscuridad que hayas vivido, en la que hayas estado, Él quiere venir y alumbrar y traer claridad, dirección a tu vida. La luz no falla, el reino no falla, lo que muchas veces falta es rendición al gobierno de Cristo. Y hoy mi invitación para ti es que rindas tu vida al gobierno de Cristo 100%. No más mediocridad, no más simplemente tener una apariencia de espiritualidad, pero que en nuestro actuar día a día, semana a semana, no hayan frutos. Por tus frutos eres conocido. Que tus frutos muestren que Cristo Jesús es tu Señor. Que tu manera de hablar muestre que Cristo Jesús es tu Señor. Que tu manera de pensar muestre que Cristo Jesús es tu Señor. Que tu manera
de actuar frente a otros, frente a las situaciones difíciles, muestran que Cristo Jesús es tu Señor. Mi oración hoy por ti es que alinees tu vida al gobierno de Cristo, porque cuando estamos en Él, cuando la luz viene, podemos disfrutar de esa vida y vida en abundancia. Y donde hay oscuridad, lo único que pasará es que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Mi oración por ti es que alinees hoy tu vida al corazón del Padre, al reino de los cielos, a lo que el Señor establece para cada uno de nosotros, que nunca es para quitarnos, nunca es para robarnos, siempre es para hacer que vivamos cada uno de nosotros desde esa naturaleza que Él nos ha dado como hijos, para que vivamos en amor, para que vivamos en seguridad, para que estemos firmes y confiados en Él y podamos decir, Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Que el Señor te bendiga. Te deseamos un feliz fin de 2025 y sabemos que quienes viven alineados en el reino de los cielos, la manifestación del reino de los cielos en sus vidas es una realidad. Bendiciones.